Agradezco a todos y a todas la invitación a participar en este Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales sobre la herida y la herida que vivifica. Quiero hablarles a ustedes de todo corazón de la realidad colombiana, dado el lugar que me toca en este momento en misión desde la Comisión de la Verdad de Colombia y desde la profundidad de la herida colombiana, pero también, por supuesto, teniendo presente la profundidad de la herida en América Latina y en el mundo, de la gente, de las poblaciones, de los desplazados, de las guerras y la destrucción que estamos haciendo en la herida hondísima que damos a la naturaleza. Quisiera empezar por presentar los 4 puntos que voy a tratar. Me voy a referir en primer lugar a Ignacio brevemente, en segundo lugar a Colombia y a lo que es la herida colombiana, en tercer lugar a las víctimas y muy particularmente a las víctimas cuando las víctimas enfrentaron su propia situación frente a sus victimarios y perpetradores, y finalmente el camino hacia adelante cuando desde la herida se quiere reconstruir la totalidad de un futuro. Quisiera empezar por lo primero. Ignacio herido. La imagen de Ignacio herido y la narrativa que él mismo hace nos pone en la realidad de un hombre que tuvo la herida en alguna forma porque llegó allá. Ignacio estaba buscando dinero, estaba buscando prestigio, estaba buscando honor, y por eso se vincula a la guerra. Y en la guerra, por supuesto, encuentra sus propias legitimaciones para las acciones que está haciendo. Lo hace por la legitimidad del rey, lo hace también cruzado por muchísimas emociones que él mismo reconoce dentro de su corazón de un hombre mundano y vano. Y es en ese contexto en que sufre la herida. La herida, con todo, lleva a una transformación profundísima en Ignacio. Es, por supuesto, en primer lugar, la entrada en la realidad de su sufrimiento físico, las preguntas muy profundas que lo llevan hacia la gracia del discernimiento, y después de esto, los grandes dilemas morales, el paso por el ataque sobre sí mismo, en que se castiga, en que se va ya no sobre la herida física tenida, sino sobre la herida de sus propios pecados, y la rabia contra sí mismo y la forma de, en alguna forma, purgar sus culpas a base de sufrimientos que él mismo se hace sobre sí. Pero a partir de allí el descubrimiento del misterio de la misericordia de Dios en su Señor Jesús crucificado y la comprensión del misterio del reino sobre la inmensidad de la tierra y la búsqueda por lo mismo de salir a buscar la presencia del reino de Jesús sobre la tierra toda y finalmente la fundación de la Compañía de Jesús. Yo quisiera partir de aquí porque nosotros también estamos en la realidad de una herida que nos invita a que pensemos la situación que estamos viviendo en el mundo. Y a partir de esto me quiero referir a la herida que vivimos en Colombia. Colombia está viviendo una situación de reconocimiento de su profunda realidad. 9 millones de víctimas, un poco más de 9 millones de víctimas en el registro formal de víctimas que tiene el Estado colombiano, con realidades realmente espantosas. Más de 30.000 secuestros que sobre todo golpearon a las clases medias altas y las clases altas, que sufrieron además la extorsión y los asesinatos selectivos, como ocurrieron también entre políticos importantes. Sobre el mundo popular y las clases, si ustedes quieren, pobres y los sectores populares de las ciudades, el desplazamiento masivo de más de 8 millones de campesinos que fueron arrebatados de 7 millones de hectáreas, la desaparición de más de 100.000 colombianos, posiblemente 120.000 colombianos, las minas antipersona de un país que llegó a ser el segundo del mundo en minas antipersona, las masacres,
que pasaron de 2.500 masacres de 100 personas, de 150 personas, los llamados falsos positivos. Los más de 6.000 jóvenes fueron tomados por el ejército, llevados a la montaña, jóvenes que no tenían nada que ver con el conflicto y en situación de absoluta indefensión, asesinados para presentar sus cadáveres vestidos de ropas guerrilleras o guerrilleros como guerrilleros dados de baja en combate para hacer lo que se llama el body counts y conseguir así premios militares, medallas de honor y la posibilidad de ascensos. En fin, una realidad supremamente dolorosa y supremamente profunda vivida en este país. Allí, entre ellos, nosotros hemos conocido cosas muy profundas. Compañeros y compañeras nuestras, por ejemplo, los 24 compañeros que trabajaron conmigo durante 14 años en una zona central de Colombia, el Magdalena Medio. Recuerdo cuando Alma Rosa Jaramillo, la abogada que había venido de un pueblo del Caribe, pues de la ciudad de Cartagena, a ayudarnos, fue secuestrada primero por los guerrilleros, cuando ella se presentó para que liberaran a un jesuita que había sido secuestrada, que posteriormente fue secuestrada por los paramilitares. Nos pusimos en la búsqueda y la encontramos, pero cuando la encontramos, a Alma Rosa le habían serruchado los brazos, le habían serruchado las piernas y le habían tajado la cabeza con una motosierra, como el caso de la madre de un joven en Soacha, que llega finalmente a su casa después de trabajar en la noche. Soacha es un pueblo pobre aquí en Bogotá, y se encuentra con que su hijo está listo para salir y le dice: mamá, he conseguido trabajo, voy a llevar la hoja de vida, ya no tendrás que seguir trabajando por la noche. La mamá no acaba de creerle, definitivamente viene por él el reclutador, que es un muchacho pagado por el ejército. El joven se va y nunca más regresa. Ella se entera por la televisión cuando lo ve vestido de guerrillero, lo están presentando como terrorista dado de baja en combate. O el caso, por ejemplo, de María del Carmen, esta mujer que se encuentra con el Papa absolutamente quemada, sobreviviente de una masacre donde el Ejército de Liberación Nacional, en un pequeño caserío llamado Machuca, al volar el oleoducto de petróleo que venía cargado de gasolina, con una inmensa llamarada, quema a todo el pueblo. Ella pierde a su esposo y a sus 4 hijos y sobrevive. Cuando el Papa le pregunta, hija, ¿tú has sido capaz de perdonar? Ella responde: todavía no, Santo Padre, pero yo estoy esperando que un día Dios perdone en mí. Con una frase que el mismo Papa Francisco comenta inmediatamente que ha sido la mejor lección de teología que ha encontrado. Pero la realidad ha sido así en Colombia: multitud de personas individuales que sufrieron heridas de muy diversas maneras. Piensen ustedes que teniendo 9 millones de víctimas, si para escucharlas a todos, que es el gran clamor que hacen las víctimas ante la Comisión de la Verdad, queremos que nos escuchen, si dedicásemos solamente un minuto a cada una de esas personas, siendo ellas más de 9 millones, necesitaríamos 16 años para escuchar el clamor de las heridas individuales que tenemos en Colombia y poder dar acogida individual a cada una de las personas. Y sin embargo, esa herida tan profunda a la que me estoy refiriendo, esa inmensidad de heridas individuales, no son todavía la totalidad de la llaga de una nación, que es a donde quisiera llevarles, porque aquí no solamente estamos viviendo esta multiplicidad de sufrimientos en todos los sectores sociales durante una guerra tan larga de 60 años, sino que esta realidad se nos presenta a un nivel nacional y establece lo que sería una verdadera llaga social profunda, capaz de golpearnos por todas partes de manera profunda en lo que podría llamarse un verdadero trauma social o trauma cultural, que no es
el primer momento de indignación, de dolor, de perplejidad, de miedo, de confusión que produce la herida individual, sino que aparece cuando líderes políticos con gran capacidad de movilizar a la gente, entusiasmados o ustedes quieren enseguecidos por lo que ha pasado o con propósitos, por supuesto, de poder, toman ese dolor tan profundo y lo movilizan contra otras partes del mismo país y comienzan a decir, mire, aquí hay unos culpables que son los verdaderos y únicos responsables de todo el sufrimiento que ustedes han tenido. Y con esos culpables nosotros no podemos construir un nosotros colectivo y organizar una totalidad en comunidad y en comunión. Y tenemos que levantarlos contra ellos y tenemos que excluirlos definitivamente. Cuando usted tiene por lo menos dos posiciones que se confrontan, ambas movilizando sentimientos y los odios y las indignaciones y los apetitos de venganza que emergen fácilmente de la herida dejada así, usted tiene una nación que se revienta sobre sí misma. Ya no es solamente la guerra, sino lo que es mucho más profundo, los odios hondos que penetran las familias y entonces las mamás y las abuelas tienen que prohibir que esos temas se hablen en las casas porque si no las familias se parten y hemos visto empresas familiares que se acaban y pueblos enteros que se dividen señalándose unos a otros como los culpables. Y entonces sí, la profundidad de la herida se cierne sobre la nación. Y les digo, ya no es solamente la guerra, sino que son las movilizaciones de los sentimientos que parten de la herida y donde lo que pasa a través del Twitter y a través del WhatsApp y a través del Facebook son justamente formas de movilizar los sentimientos contra el otro. Y entonces crece durísimamente la realidad de la confrontación y del dolor dentro de un país. Estas cosas las estamos viviendo en Colombia muy en profundidad y yo quisiera compartírselas para que comprendamos hasta dónde la herida, cuando no es posible manejarla, puede realmente incendiar las emociones y hacer muy difícil la reconciliación en un país. Y lo traigo porque el esfuerzo aquí es justamente tratar de comprender desde la profundidad de la herida cómo la herida se puede convertir en un elemento de sanación y en una posibilidad de transformación. Por eso paso al tercer punto que quiero compartir con ustedes. El proceso de paz de Colombia, el encuentro del Estado colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvo lugar en La Habana, en Cuba, y duró 5 años. Allí se sentaron el Estado colombiano y los guerrilleros, militares colombianos al final y los luchadores que se habían enfrentado a esos militares. Y estuvieron durante los primeros 3 años tratando de encontrar caminos para la solución a la enorme confrontación vivida en el país. No era nada fácil. Además, se lo hacía en medio de un conflicto que continuaba. Y no era nada fácil porque aparecían muchas solicitudes, exigencias de lado y lado que no acababan de solucionarse por la cantidad de problemas estructurales que estaban a la base de las heridas tan profundas que habían acontecido en el país. Hasta que tuvieron la idea de que para poder entenderse tenían que llamar a las víctimas. Y fue entonces cuando se le pidió a la Iglesia Católica, a mí se me invitó que ayudara a esto, y se le invitó a Naciones Unidas y a la Universidad Nacional de Colombia que ayudásemos a conseguir víctimas de las 3 partes del conflicto colombiano. Víctimas que habían sido víctimas de la guerrilla, mujeres y hombres en distintos sitios, víctimas que habían sido víctimas de los paramilitares y víctimas que habían sido víctimas de las Fuerzas Armadas del Estado, todas cargando sus heridas profundas y además en medio de la confrontación simbólica y emocional que ha habido en el país, con dificultades para encontrarse entre ellos mismos, porque las víctimas de las masacres, estas masacres de 100 personas, de 120 personas, como la que ocurrió, por ejemplo, en la parroquia de los jesuitas en Barranca Bermeja, en el barrio del Campín, la parroquia de San Pedro Claver, donde un día
nos mataron a 34 muchachos, o la parroquia del Salado, o la parroquia del Salado, o la parroquia nuestra de San Pablo, donde igualmente hubo una masacre. Pues las parroquias, pues si ustedes quieren, las víctimas de los lugares donde había población que era mirada por los paramilitares, por la extrema derecha, como amigos de la guerrilla, pues les quedaba muy difícil encontrarse con víctimas de la guerrilla de pueblos que eran considerados como pueblos paramilitares y atacados por la guerrilla. Pero fuimos invitando a las distintas reuniones, esto duró 3 meses, en que grupos de víctimas, grupos de 12 víctimas llegaban a cada reunión y donde venían víctimas de cada una de las partes, de los, como les digo, de las FARC, del ejército y también del gobierno colombiano o del Estado colombiano. Lo que sí procuramos es que hubiese más mujeres que hombres porque la victimización pegó mucho más duro entre las mujeres que entre los hombres. ¿Qué hacen las víctimas cuando llegan a La Habana? Por supuesto, nosotros dejamos que las conversaciones fueran espontáneas. El escenario que prepararon los cubanos fue un escenario de muchísima dignificación de esas personas que llegaron en absoluta discreción porque no hubo cámaras para oír estos momentos, pero sí con una gran dignificación a los que habían sufrido por causa de la guerra. Allí nos encontramos y sin haber preparado a las personas, simplemente reunidos antes en unos ratos de silencio para que tratásemos de encontrarnos con el interior de todos nosotros. Las víctimas tuvieron 2 movimientos, prácticamente todas. Primero, y como entrada general, el mensaje implícito que en una u otra forma van a manifestar es: ustedes llevan 3 años discutiendo acerca de los problemas estructurales que hay que resolver para que la paz en este país sea posible. Y tienen razones. Aquí ha habido problemas de desigualdad y de injusticias y de exclusiones muy profundas. Pero el problema estructural más profundo no son esos, no son esos. El problema estructural más profundo somos nosotros mismos, los seres humanos, la forma como nos hemos destruido entre nosotros, la forma como nos hemos odiado, la forma como nos hemos llegado a humillar y a desbaratar unos a otros. Y por eso el testimonio de las víctimas empieza por hacernos sentir a los colombianos la brutalidad a la que hemos llegado, la dimensión de las cosas definitivamente intolerables, la manera como cada uno de ellos, sus familias, sus pueblos, fueron completamente despedazados, la capacidad de nosotros los colombianos y de los seres humanos en cualquier parte del mundo de rompernos a nosotros mismos cuando hay razones de odio, la inmensa fuerza con que podemos llegar a victimizarnos y herirnos. Las Madres del Salado, por ejemplo, en ese pequeño pueblo de Colombia que queda en la costa, que cuentan cómo les reunieron a todos enfrente de la iglesia en un pequeño parquecito, hicieron un círculo donde estaban las mujeres y los hijos menores, colocaron adentro a los hombres y a los muchachos desde la adolescencia hacia arriba y delante de sus mamás y de sus hermanitas los fueron degollando. El caso de Bojayá, en que una de las víctimas sobrevivientes cuentan cómo la guerrilla tiró la bomba sobre la iglesia donde se habían refugiado en medio de la perplejidad y del miedo, y donde la mayor parte de los que estaban eran niños, y la bomba, el cilindro bomba reventó el techo de la iglesia y cayó en el plano del templo y mató de un solo golpe a 79 personas, de los cuales 47 eran niños. La realidad de la mamá del Club del Nogal, un club de clase alta aquí en Bogotá, que cuenta cómo al poner la bomba que pusieron los hombres de las FARC en la parte de abajo del edificio, muere su hijo que estaba arriba con su compañera, con su novia, y su otro hijo queda parapléjico para toda la vida. Y así una tras otra nos fueron contando, como también el hombre campesino que llega para decirnos cómo se encontró con que cuando iba
a hacer el ordeño de las dos reses, las dos pequeñas vacas que tenían ellos, los campesinos, en un pequeño establo, estalló la bomba antipersona y se quedó sin piernas. Y para empezar a hablar, se quita las prótesis y las pone sobre la mesa para decirle a sus propios perpetradores: yo quiero que ustedes entiendan lo que a mí me aconteció, y por eso hace ese detalle de poner las prótesis sobre la mesa. Y así nos fueron haciendo sentir en uno y otro momento el dolor de las víctimas, y como yo les decía en un principio, la capacidad que tenemos los seres humanos cuando nos destruimos entre nosotros, cuando resolvemos romper al otro. Ahora, lo impresionante de lo que va a pasar en La Habana, que es lo que yo quiero compartir con ustedes, es cómo este dolor de las víctimas, recogido por ellas mismas, expresado delante de nosotros, y sin embargo también en un horizonte de que estábamos allí para tratar de encontrar una esperanza, hace que esas mismas mujeres y esos hombres comiencen a decirnos de pronto, uno tras otro: pero los colombianos no somos solamente así, no somos solamente esta capacidad de destruirnos, nosotros somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, somos capaces de extender una mano, somos capaces de volver a creer que somos posibles entre nosotros, de volver a construir una comunidad humana. Y de ellas mismas, de ellos mismos, surge un discurso de reconciliación. Y entonces uno de ellos, que ha sido secuestrado durante 14 años, en absoluta imposibilidad de hablar con sus familiares, recluido en condiciones durísimas en una cárcel de alambre, sale para decir: yo no tengo odio contra mis captores, yo estoy dispuesto a perdonar, pero lo único que pido es que esto jamás vuelva a pasar en Colombia. Y la madre cuyo hijo murió y cuyo otro hijo quedó parapléjico dice con toda sinceridad: yo perdono, perdono porque tenemos que construir un país distinto. Eh, y lo mismo lo dice uno de los pobladores de Bojayá, y podía contarles toda esta historia porque fue un proceso que se replicó en las víctimas, que primero nos contaban su dolor tan profundo, y luego, ante la ilusión de la esperanza de poder construir un país distinto, salían para decirnos que había la posibilidad de una construcción diferente. Lo que yo quiero llamar la atención es que esta llegada de las víctimas a La Habana llegara a un escenario controversial en que trataban de llegar a un acuerdo entre el Estado colombiano y los guerrilleros, y discutían sobre los orígenes de la guerra, y en alguna forma se incriminaban unos a otros y se ponían condiciones. Cambió completamente el escenario de La Habana, completamente. Se comenzó a comprender que lo central de todo esto era el ser humano, y que el ser humano había sido victimizado, afectado, herido profundamente desde todos los lados. Y a partir de eso surgen realidades completamente distintas. Emerge allí mismo la justicia restaurativa. Es justamente cuando la herida comienza a dar salida a que todos podemos, a partir de la herida, reconstruirnos completamente, víctimas y victimarios, y que no solamente tenemos que transformarnos a nosotros mismos reconociendo lo que hemos hecho, sino que tenemos que reconocer el mal que hemos hecho a otros, y tenemos que ayudar a transformarnos los unos a los otros. Entonces surge la justicia basada en la verdad, surge la Comisión de la Verdad, que puede hacer las cosas que nosotros estamos haciendo. Y para ponerles algunos ejemplos de eso, desde entonces nosotros empezamos la Comisión de la Verdad hace 3 años, y ha sido justamente un escenario de escuchar a perpetradores, reconociendo su barbarie ante las mismas víctimas, como los soldados y los capitanes y los tenientes del ejército, que reconocen delante de las familias de los muchachos que ellos asesinaron en total indefensión, la locura en que estaban para pretender que legítimamente, para mostrar que su ejército estaba ganando la guerra, podían matar a personas indefensas y presentarlas como guerrilleros dados de baja en combate. O los mismos hombres de la FARC, desde otra parte,
que después de asesinar a personas muy queridas en Colombia, que habían tenido prisioneros y que habían tenido secuestrados durante 14 meses, se presentan ante el pueblo, un pueblo llamado Pueblo de Caicedo, que 3 veces ellos mismos habían asaltado para reconocer delante del pueblo la gravedad de lo que hicieron, pedir perdón y contar ante el pueblo realmente cómo hicieron las cosas, que es lo que espera la gente cuando reclama la verdad de lo que pasó. Igualmente, en otro lugar de Colombia, los colombianos escuchamos y la Comisión de la Verdad los acompañó todo esto ante la televisión, reconociendo ante un pueblo indígena la forma como 76 veces atacaron al pueblo, cómo lo destruyeron, cómo destruyeron la escuela que habían hecho las religiosas. Entre otras, hicimos la reunión en un patio de cemento, que fue lo único que quedó porque hasta las paredes de la escuela fueron destruidas, y reconocieron cómo se llevaron los niños indígenas a la guerra y cómo ni siquiera podían devolverle a la comunidad indígena los niños que se habían llevado porque los niños murieron en combate. Y los mismos jóvenes otros que enterraron a esos niños indígenas muertos en combate también estaban muertos. Y escuchar así, en unos lugares y en otros, las cosas tremendas que hemos estado escuchando en los últimos días, cuando, por ejemplo, la semana pasada uno de los paramilitares contaba cómo la orden era que mataran a cuantas personas viniesen sobre la carretera a lo largo de la cual ellos iban avanzando, y se encuentran con un par de niñas de 15 años, inmediatamente matan a una de ellas y queda otra sobreviviente que todavía ha visto morir a su amiga, pero todavía está viva, está plena, y ella le dice al comandante: por favor, no me mate, yo estoy lista para entregarme a usted completamente, completamente, yo soy virgen, yo me le entrego, y si usted se da cuenta que yo no soy virgen, entonces sí acaben, pero lo único que le puedo entregar es mi vida, es mi cuerpo, pero por favor no me mate. Y el hombre dice: pero la orden que yo tenía era matarla, y por eso le disparé, le puse 2 tiros en la cabeza y luego di orden de que la despedazara. O el otro paramilitar que cuenta cómo desde niños los preparaban para hacer las cosas más duras, para convertirlos realmente en criminales sin piedad, capaces de producir las víctimas más horribles, como después de descuartizar a un hombre delante de ellos, al día siguiente los invitaron a un sancocho, y cuando los niños todavía de 12 y 13 años estaban sintiendo el sancocho tan rico que se acababan de tomar, el comandante les dice, les pregunta si les gustó el sancocho, y luego les dice: pues el sancocho que se acaban de tomar está hecho con la carne del hombre que ustedes vieron descuartizar aquí delante el día de ayer. Y cuenta cómo 2 de las niñas se vomitaron, y el comandante manda a traer que les hagan repetir el sancocho para que aprendan a enfrentar las cosas tan duras de la guerra. Todas estas cosas ya son el camino de perpetuadores reconociendo delante del país de Colombia las cosas que hicieron y que han sido posibles en uno y otro lugar gracias a que se puso en marcha la justicia restaurativa basada en la verdad, y que encuentra formas de organizar sentencias donde tanto los perpetradores se restauran a sí mismos como las víctimas, que son las que señalan el tipo de sentencia que han de pagar los perpetradores o los victimarios mientras restauran a las víctimas en el sentido de lo que las mismas víctimas quieren, pero ya es en un horizonte de que todos nos vamos a reconstruir en este país. Pero quiero finalmente conversar con ustedes sobre las exigencias que pide la herida y la herida profunda. Yo he estado tratando de decirles lo que es finalmente la herida de un país, pero ¿cuáles son las exigencias que pide la herida para que en la herida pueda ocurrir lo que pasa con el grano de trigo, que el grano de trigo muere para que pueda dar vida, o como se transformó en Ignacio el dolor tan profundo de su herida vivida en
esta decisión de irse sobre la haz de la tierra a anunciar el reino, llevado por la convicción de que tenía plena confianza en la misericordia de Jesús y en la vida del resucitado y en el misterio del amor inmenso del Señor. Lo primero que es importantísimo es justamente reconocer la herida, reconocer que estamos heridos. No solamente el reconocimiento personal, por supuesto, que lo hace Ignacio cuando a partir de el discernimiento sobre sus propios dilemas morales reconoce que es un pecador y reconoce que justamente lo que lo llevó a los caminos que emprendió antes y que finalmente lo llevaron a la herida física es la realidad de un hombre herido personalmente por su propio pecado. Y empiezo desde aquí porque nosotros en la Comisión de la Verdad hemos comprendido que mientras uno no empieza por la verdad de sí mismo, y mientras no invitamos a los jóvenes colombianos a reconocer la verdad de ellos, de cada uno, y a los soldados, y a los guerrilleros, y a los paramilitares, y a los empresarios, a reconocer la verdad de sí mismos, es imposible poder avanzar a reconocer las heridas que hay en los otros y las heridas que ellos han causado en los otros. Punto primero entonces es reconocer. Y aquí quiero decirlo porque una de las cosas más duras que hemos encontrado en esto es la inmensa dificultad, el negacionismo, la dificultad de decirse la verdad de un país a sí mismo y de mirar la barbaridad que ese país conlleva, la barbaridad humana que tenemos dentro de nosotros. Posiblemente porque Colombia es un país muy bello, lleno de diferencias culturales, de gran poder simbólico, de muchas músicas distintas, de mundos ecológicos completamente diferentes. Nos dicen que somos en ecosistemas el segundo país del mundo después del Brasil, pero somos 8 veces más pequeños que Brasil, que tiene 2 océanos, que tiene unos ríos extraordinarios que hacen nuestras fronteras justamente con Brasil y con Perú y con Venezuela, y que por supuesto ha tenido una cierta estabilidad económica suficiente, fuerte, durante todos estos años de la guerra. Pero para ese país reconocer la verdad de sus 9 millones de víctimas ha sido muy difícil. Y por eso ha continuado la victimización. Es como si cerráramos los ojos a la destrucción humana que nos estamos dando para poder vivir distraídos en el mundo del mercado y en el mundo de las locuras, de la riqueza y del poder y del prestigio. Pero es que justamente allí quiero referirme a esta dificultad de reconocer la herida que nos hizo tan evidente el Papa Francisco cuando visitó a Colombia hace aproximadamente 2 años y medio. ¿Qué hizo el Papa? El Papa llega a Colombia, se da cuenta de esta ruptura tan profunda que hay en la sociedad y comienza a hablarnos de la necesidad de mirar hacia adelante, de ponernos por encima de nuestras posiciones ideológicas y pensar en la reconciliación. Pero lo hace de los 4 días que pasa entre nosotros, tomando un símbolo que fue profundísimo. De los 4 días coge uno para irse a la ciudad de Villavicencio, una de las ciudades más victimizadas del país, y pide que le lleven allá víctimas de todos los lados. Y se reúne con las víctimas de los paramilitares, las víctimas del ejército y las víctimas de la guerrilla. Y pasa el día completamente con ellos. Y al día siguiente, cuando él viene a la ciudad de Medellín, donde están reunidos más de 60 obispos, de pronto el Papa deja su discurso y se refiere a los obispos directamente. Había 1 millón de personas en ese lugar. El Papa se refiere a los obispos para decirles: dejen de pretender que a base de discursos morales y de pastorales ustedes van a cambiar con discursos, con argumentos que se ponen en predicaciones, la situación de su pueblo. Pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Vayan a las víctimas, pongan las manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo, es decir, pónganse en la herida, métanse dentro de la herida
y dejen que la herida les inspire los caminos para salir hacia adelante. Y lo traigo porque allí hemos estado comprendiendo cada vez más que lo primero que tiene uno que hacer personalmente, colectivamente, es mirar la verdad y mirar la profundidad de lo que ha sido nuestra herida. También en el planeta no hemos sido capaces de mirar la profundidad de la herida con que hemos destruido los bosques, las montañas, los ríos, la Amazonía. Y cómo cuando la herida no se mira, nosotros decimos en Colombia, eso no se queda así, eso se hincha. Y entonces la llaga crece. Allá en Cali decimos como la llaga de Medrano, que creció tanto que se le, el cojo Medrano, que creció tanto que se le comió la pata de palo. Sí, la herida hay que mirarla en primer lugar y hay que mirarla con coraje y reconocerla. En segundo lugar, hay que tener el coraje de mirar a las causas que han producido esa herida. Pues Ignacio lo hace en su discernimiento profundo, en él y en el mundo, y es lo que le lleva a esa decisión de lanzarse sobre la inmensidad de la tierra, al ver a la raza humana en las que anda. Nosotros también hemos tenido que ir con la gente acompañando este proceso de mirar por qué llegamos a estos niveles de atacarnos y destruirlos los unos a los otros. Las víctimas lo pusieron cuando dieron la gran razón, el gran problema estructural es la forma como nos tratamos a nosotros mismos, pero en eso pues aparece la expulsión en uno de los países más inequitativos del mundo, pero también la exclusión mundial y la forma como Europa ha tratado a los migrantes y la forma como hemos tratado a los pueblos afros en todas partes y a las comunidades indígenas. La verdad está también con el inmenso irrespeto de los que nos creemos más importantes o porque tenemos estudios o porque tenemos dinero o porque somos clérigos. Esta enorme dificultad de aceptar que la dignidad humana es igual para todos, que la dignidad no crece por tener tus títulos o doctorados en ninguna parte, ni por ser cura, ni por ser obispo, ni por ser papa. Todos tenemos la misma dignidad. Lo otro son simplemente formas institucionales para poder servir mejor a la dignidad de los demás, y que es lo que en la profundidad de nuestra experiencia de Dios tratamos de llegar a comprender. Pero todos esos irrespetos, todas esas exclusiones están en el fondo de la causa de lo que hemos vivido. Y el reconocimiento de la herida requiere llegar a las causas y poner de camino, que sería lo tercero, los caminos de la no repetición. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no continúe entre nosotros? Para que no sigamos produciendo la herida que sola, sin ser capaces de transformarla en su dinámica positiva, termina por destruirnos y termina por llevarnos a las situaciones tan difíciles que justamente estamos viviendo o hemos vivido en Colombia. Y entonces nacen las propuestas de la no repetición, basadas sobre la honestidad de poner en evidencia las dinámicas que produjeron esa herida y venir desde el examen a decirnos con toda claridad cómo vamos a transformar esas dinámicas para poder construir un futuro juntos. Y por supuesto todo finalmente en la perspectiva de la reconciliación. La reconciliación que es justamente dejar emerger todas estas fuerzas positivas que nos lleven primero a la coexistencia entre nosotros, no volvamos a matarnos y no volvamos a destruir la dignidad de unos y otros. ¿Qué pasa luego a la convivencia para poder vivir juntos entre nosotros y finalmente llama a la comunidad y al perdón entre nosotros para poder avanzar hacia adelante? Yo quisiera terminar por contarles uno de los momentos bellos que vivimos en La Habana, en esas conversaciones entre los perpetradores que estaban huyendo a sus víctimas y que se me quedó a mí profundamente grabada. Las víctimas habían hablado contando la realidad de lo sufrido. La situación de la sala era de profundo impacto. Incluso recuerdo que ese día
uno de los jefes guerrilleros había intervenido un momento para decir: nosotros reconocemos que tanto dolor es absolutamente imposible de serenar, que es imposible tranquilizar a las víctimas de tanto sufrimiento, que nunca podremos reparar lo que hemos hecho. Pero lo que sí les podemos decir, lo único con seriedad podemos entregarles es que dejaremos las armas y que nunca más volveremos a la guerra, porque hemos entendido que la guerra, todo lo que la guerra tocó, la guerra lo dañó. Entre otras, aquí quiero compartir con ustedes también lo difícil que es para nosotros en la Iglesia reconocer responsabilidades corporativas y colectivas, las heridas que nosotros hemos causado. Qué bello que la Iglesia de Francia haya creado esta comisión para poner en claro el mal hecho por la Iglesia, la verdad de las heridas causadas por la Iglesia en el caso de la violencia sexual, de los abusos sexuales. Pero a nosotros nos falta mucho, y nos falta mucho en esta Iglesia colombiana, donde tenemos 6.400 casos de jóvenes asesinados inocentes por un ejército que es católico, que tiene una diócesis castrense, que tiene capellanes militares en todas las brigadas, y donde esta barbaridad de los asesinatos selectivos en los llamados falsos positivos se prolongó por lo menos durante 10 años, sin que nadie saliera a decir lo que estaba pasando. Es la necesidad del reconocimiento entre todos. Pero quiero decirles también que en medio de ese contexto tan fuerte que estábamos viviendo en La Habana, hay una indígena de la etnia Nasa. Nasa quiere decir hermano, entre otras, de una pequeña región de Colombia, un departamento de Colombia que se llama el Huila. Cuenta cómo una noche su hija de 15 años salía con el novio, con un muchacho de 16, 17 años de una pequeña fiesta. Salían en una moto y fueron avalados, los mataron cuando venían en la moto. Y por supuesto, cuando las mamás se enteraron de lo que acababa de pasar, las mamás indígenas de los dos muchachos indígenas vinieron al lugar donde los jóvenes estaban muertos. Y querían llevarse a los jóvenes para hacerles el funeral, pero hombres del ejército les impidieron hacerlo y se llevaron los cadáveres a los cuarteles del ejército. Y al día siguiente, los dos muchachos aparecieron en el periódico local, en el periódico del departamento, vestidos de guerrilleros y presentados como terroristas dados de baja en combate. Esto, por supuesto, produjo un dolor infinito en las mamás. Y esta mamá vino a La Habana para contar lo que acabo de contarles delante de los militares. Pero terminada su presentación, esta mujer muy creyente, que contaba cómo en el sitio donde mataron a sus niños hicieron un pequeño santuario de la Virgen, esta mujer se levanta del sitio donde estaba. Había unos velones en la sala y ella se viene, toma uno de esos velones y lo lleva donde el general, el comandante del ejército de ese tiempo, que estaba allí en la sala, y se lo pone sobre la mesa. Y le dice: General Mora, le traemos a usted esta luz. Nosotros hemos sufrido infinitamente. La herida de nosotros es espantosa, la herida de nosotras como madres, pero sobre esa herida hemos construido mucho y hemos soñado con que la reconciliación es posible. Queremos ponerle delante de la mesa esta luz para que nos acompañe en esta tarea de transformar el dolor y la oscuridad que generó la herida en la luz para que ilumine las tinieblas y podamos construir juntos el futuro. Yo quiero agradecerles inmensamente la invitación a participar en esta conversación que he querido más ser simplemente un testimonio de lo vivido en el esfuerzo por la verdad en Colombia.
muy inspirado en justamente lo que estamos haciendo esta semana a partir de la herida profunda, vivida aquí en Colombia, vivida en muchas partes del mundo, vivida por la comunidad mundial y vivida por la tierra, para que desde el profundo de la escucha, del reconocimiento de lo que hay allí de dolor, acogiendo toda la inspiración que trae el mismo dolor, reconociendo las responsabilidades y por eso teniendo el coraje de decirnos las verdades, construir una justicia restaurativa que comience por restaurarnos a nosotros mismos, comience por restaurar el mundo que nos rodea y nos llene de eso que pasó en Ignacio, que pasó todas estas cosas a través del discernimiento y de su propia producción de la herida sobre sí mismo y sobre otros, para convertirse en seguidores de Jesús, en la llamada hacia una paz nueva, construida con muchísimas dificultades. Aquí en Colombia también los que estamos en esta justicia restaurativa y estamos luchando porque tengamos el coraje de decirnos la verdad y construir la esperanza desde la verdad, hemos sido golpeados, señalados en una y otra forma por propiciadores de traer la verdad, de que lo mejor es echarle tierra a la verdad, de recordar la herida, y porque siempre, siempre la sanación de la herida es dolorosa. Ignacio lo supo profundamente, la cura es dolorosa, pero si no se pasa por la cura, si la llaga no se cura con decisión y con determinación, eso se convierte en una verdadera apostema que es capaz de destruirnos completamente cuando justamente allí está la fuerza y la capacidad de transformarnos y comprender el mal que nosotros podemos hacer y al mismo tiempo la capacidad de tener esperanza y de avanzar hacia la construcción de un mundo nuevo. Muchísimas gracias a todas y todos y que la reflexión a partir de la herida en la profundidad de nuestros ejercicios espirituales nos ayude a todos a ser mejores y oremos los unos con los otros y los unos por los otros para que sea posible.